Los Paralímpicos. En esta unidad me voy a centrar en comprender cómo funcionan las diferentes estructuras de competición en el deporte adaptado y qué criterios se utilizan para garantizar la participación en igualdad de condiciones. El primer objetivo es entender el concepto de clase deportiva, es decir, el sistema que organiza a los deportistas con discapacidad en función de sus capacidades reales de ejecución deportiva. El segundo objetivo es reconocer las distintas tipologías de clasificación, ya sean físicas, sensoriales, intelectuales o funcionales, y analizar cómo cada una de ellas condiciona la práctica y la competición. Me interesa que conozcas qué evalúa exactamente la clasificación internacional, cómo se determina la categoría en la que participa cada deportista y qué implicaciones tiene este proceso dentro del deporte de alto nivel. El tercer objetivo es identificar las diferencias entre las clases deportivas de los deportes más representativos, como el atletismo, la natación o los deportes de equipo, y entender cómo se distribuyen las categorías para asegurar que la competición sea equitativa. Finalmente, también veremos el papel del clasificador, la documentación necesaria y los principios éticos que rigen todo el sistema de clasificación. Para adentrarnos en esta unidad, es importante recordar que el deporte adaptado no se organiza únicamente según la discapacidad médica, sino según cómo esa discapacidad afecta a la ejecución deportiva, a la fuerza, al equilibrio, a la coordinación o al control del movimiento. Esto marca una diferencia esencial entre un criterio puramente clínico y un criterio funcional orientado al rendimiento. En este episodio vamos a explorar con detalle por qué existen las clases deportivas, que buscan equilibrar y cómo permiten que deportistas con limitaciones distintas puedan competir entre sí de manera justa. Vamos a analizar el origen de los sistemas de clasificación, cómo han ido evolucionando y qué requisitos se siguen hoy para valorar objetivamente las capacidades de cada deportista. También hablaremos del concepto de mínimo de elegibilidad, que define quién puede participar oficialmente en un deporte adaptado, y veremos por qué no todas las personas con discapacidad encajan dentro de un sistema competitivo oficial. A lo largo de la unidad revisaremos los modelos de evaluación, las pruebas, los materiales utilizados y las decisiones que influyen en la asignación final de una clase deportiva. Mi objetivo es que, cuando termines esta unidad, tengas una visión clara y estructurada de cómo se organiza la competición en el deporte adaptado, por qué existe la clasificación funcional y qué papel juega para garantizar una práctica deportiva justa, coherente y adaptada a cada deportista. Empecemos con el deporte y la clasificación. En este apartado quiero explicarte cómo funciona realmente la clasificación en el deporte adaptado y por qué es un elemento fundamental para que la competición sea justa y equilibrada. Cuando hablamos de clasificación no nos referimos a dividir a los deportistas según un diagnóstico médico tradicional, sino a determinar cómo afecta la deficiencia a la ejecución deportiva. Este enfoque es funcional, no clínico, y busca que la competición sea entre deportistas que presentan un nivel de afectación comparable en las habilidades necesarias para ese deporte. Lo primero que debemos tener claro es que la clasificación es un proceso reglado, gestionado por organismos internacionales y realizado únicamente por clasificadores formados y acreditados. Evalúan la fuerza muscular, la coordinación, la amplitud de movimiento, la visión, la audición o las funciones intelectuales, dependiendo del tipo de deficiencia. El objetivo es asignar una clase deportiva que refleje el impacto real de la discapacidad en la práctica del deporte específico. Además, la clasificación no es un sistema universal que sirva igual para todos los deportes. Cada disciplina tiene su propio modelo de evaluación, sus requisitos mínimos de elegibilidad y sus clases deportivas diseñadas en función de las demandas del gesto motor propio de ese deporte. Es decir, la clase de atletismo no es la misma que la de natación o baloncesto en silla de ruedas, porque cada deporte exige habilidades diferentes. Por eso hablamos de clasificación funcional, porque organiza a las personas en función de lo que pueden hacer durante la actividad, y no únicamente por el nombre de su discapacidad. Este proceso permite que existan competiciones equitativas y que los deportistas puedan desarrollar su rendimiento sin ventajas ni desventajas injustas. En la misma línea, las deficiencias elegibles. Para participar en el deporte adaptado oficial es necesario cumplir con lo que se llaman deficiencias elegibles. Este es un concepto clave, no todas las discapacidades dan acceso al sistema competitivo, porque no todas generan una limitación suficientemente significativa en las funciones necesarias para el deporte. Los organismos internacionales han definido 10 grandes tipos de deficiencias que se consideran elegibles. Son aquellas que provocan limitaciones objetivas, medibles y permanentes en el rendimiento deportivo.
Para que una persona pueda clasificarse oficialmente debe demostrar que su deficiencia encaja en alguna de estas categorías y que cumple un mínimo de afectación funcional. Las deficiencias elegibles abarcan limitaciones de tipo físico, sensorial o intelectual. Incluyen, por ejemplo, la pérdida de fuerza muscular, los trastornos del movimiento y el control motor, la limitación en la amplitud de movimiento, la falta de extremidades, la baja visión o la discapacidad intelectual. Cada una de estas deficiencias tiene criterios específicos y métodos de evaluación muy definidos. Es importante entender que, aunque un deportista presente una condición médica real, si no alcanza el mínimo de elegibilidad establecido para el deporte, no puede competir dentro del sistema oficial. Esto asegura que solo participen personas cuya funcionalidad se encuentra realmente afectada de manera significativa, manteniendo así la coherencia y la justicia del sistema competitivo. En resumen, las deficiencias elegibles son el punto de partida para acceder a las clases deportivas y constituyen el filtro que garantiza que la clasificación sea rigurosa, objetiva y centrada en el rendimiento. Sigamos con las modalidades de deporte adaptado. En este bloque vamos a explorar las principales modalidades de deporte adaptado que forman parte del movimiento paralímpico. El objetivo es comprender cómo se organiza la oferta deportiva y cuáles son las disciplinas oficiales que participan en los dos grandes eventos internacionales, los Juegos Paralímpicos de verano y los de invierno. El deporte adaptado abarca una gran variedad de disciplinas, cada una con sus propias reglas, su propio sistema de clasificación y unas exigencias específicas en cuanto a las capacidades funcionales necesarias para participar. Estas modalidades permiten que deportistas con distintos tipos de discapacidad puedan entrenar, competir y desarrollarse en un entorno estructurado, accesible y regulado internacionalmente. A continuación repasamos los dos grandes mundos del deporte paralímpico, las modalidades de verano y las modalidades de invierno. Las Paralimpiadas de verano agrupan un conjunto muy amplio de modalidades deportivas adaptadas. Estas disciplinas están diseñadas o modificadas para que personas con discapacidad física, visual o intelectual puedan participar en competiciones de alto nivel. Dentro del programa paralímpico de verano encontramos deportes muy diversos. Algunos proceden directamente del deporte convencional y han sido adaptados, como el atletismo, la natación, el ciclismo, el judo, el taekwondo o el tenis de mesa. Otros deportes son específicos del movimiento paralímpico, creados desde cero para responder a las necesidades de determinados grupos de deportistas. Ejemplos de estos deportes exclusivos son la boxia, diseñada para personas con parálisis cerebral severa, y el walball, un deporte colectivo pensado para personas con discapacidad visual. El programa de verano también incluye modalidades en silla de ruedas como el baloncesto, el rugby o la esgrima. Estas disciplinas tienen reglas propias que contemplan aspectos como la movilidad en silla, las limitaciones funcionales de los deportistas o la seguridad durante la práctica. En las Paralimpiadas de verano participan deportistas con todos los tipos de deficiencias elegibles. Esto las convierte en el evento paralímpico más grande y diverso en cuanto a participación y variedad funcional. Cada deporte aplica su propio sistema de clasificación, asegurando que la competición sea equilibrada y que el rendimiento dependa de la excelencia deportiva y no de la magnitud de la discapacidad. Las Paralimpiadas de invierno incluyen modalidades adaptadas diseñadas para entornos de nieve y hielo. Aunque cuentan con menos disciplinas que los Juegos de verano, estas modalidades exigen una combinación muy elevada de habilidades técnicas, equilibrio, control postural, fuerza y resistencia. Entre los principales deportes de invierno encontramos el esquí alpino, el esquí nórdico, el snowboard y el biatlón. Todos estos deportes disponen de versiones adaptadas para distintos tipos de discapacidad, lo que incluye categorías para personas con discapacidad visual, discapacidad física en extremidades inferiores o limitaciones en la movilidad del tronco. También existe el hockey sobre hielo adaptado, conocido como hockey en trineo, que es una disciplina muy técnica y de alta intensidad. Las modalidades de invierno utilizan sistemas de clasificación que se centran en valorar el control del tronco, el equilibrio, la fuerza de las extremidades y la capacidad de desplazamiento en entornos con nieve o hielo. En los deportes de deslizamiento se emplean formatos específicos, como los trineos adaptados en el esquí alpino o los dispositivos de guía para deportistas con discapacidad visual. A diferencia de los Juegos de verano, en las Paralimpiadas de invierno participan menos tipos de deficiencias elegibles, ya que no todas resultan compatibles con las demandas de estos deportes. Aún así, se garantiza que los deportistas puedan competir en condiciones justas mediante sistemas funcionales que equilibran las diferencias y permiten centrar el rendimiento en la técnica, la habilidad y la preparación física.
Hablemos ahora sobre el mundo federativo y las instituciones en el deporte para personas con discapacidad. En este bloque vamos a profundizar en cómo se organiza el deporte para personas con discapacidad desde el punto de vista federativo e institucional. Entender esta estructura es fundamental, porque permite conocer quién regula cada disciplina, qué organismos impulsan la participación deportiva y cuáles son las entidades responsables de coordinar los programas de formación, competición y apoyo al deportista. El mundo federativo del deporte adaptado funciona mediante diferentes niveles de organización, desde estructuras internacionales hasta entidades nacionales y autonómicas. Cada organismo cumple una función específica para asegurar que la práctica deportiva sea segura, accesible y reglada. En primer lugar encontramos al Comité Paralímpico Internacional, el IPC. Es el organismo responsable de dirigir el movimiento paralímpico en todo el mundo. Supervisa los Juegos Paralímpicos, coordina los sistemas internacionales de clasificación y establece los marcos normativos que rigen el deporte adaptado a nivel global. En el ámbito europeo existen organizaciones que trabajan para promover la participación deportiva de las personas con discapacidad, pero es a nivel nacional donde los deportistas encuentran la estructura más cercana. En España, el referente principal es el Comité Paralímpico Español, una entidad que agrupa a las diferentes federaciones que se encargan del desarrollo del deporte adaptado en el país. El Comité Paralímpico Español coordina el apoyo a los deportistas, impulsa programas de alto rendimiento y colabora con instituciones públicas y privadas para promover el acceso al deporte adaptado. Dentro del sistema español existen dos tipos de federaciones deportivas vinculadas al deporte para personas con discapacidad. Por un lado están las federaciones específicas de discapacidad, que agrupan a deportistas según el tipo de deficiencia. Y por otro lado encontramos federaciones deportivas convencionales que integran modalidades adaptadas dentro de su estructura. Entre las federaciones específicas destacan la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual y la Federación Española de Deportes para Ciegos. Cada una de estas entidades se encarga de organizar competiciones, desarrollar reglamentos propios, gestionar la formación y velar por la atención a los deportistas de su colectivo. Por otro lado, en los últimos años muchas federaciones deportivas convencionales han incorporado secciones o modalidades adaptadas. De esta manera, deportes como el triatlón, el ciclismo, la natación o el atletismo conviven bajo la misma estructura federativa, permitiendo que los deportistas con y sin discapacidad compartan espacios, recursos y oportunidades. En el ámbito autonómico, cada comunidad puede tener sus propias federaciones o asociaciones que gestionan el deporte adaptado, coordinan programas de iniciación y organizan competiciones regionales. Estas entidades trabajan en colaboración con centros educativos, ayuntamientos, clubes y servicios de salud para fomentar la actividad física adaptada entre la población. El funcionamiento del sistema federativo garantiza que el deporte adaptado tenga un marco estable, profesional y bien regulado. Esto permite que los deportistas cuenten con apoyo técnico, recursos específicos, programas de entrenamiento, oportunidades de competición y una estructura institucional que respalda su desarrollo. En resumen, el mundo federativo del deporte adaptado está formado por una red de instituciones que trabajan de manera coordinada. Desde el ámbito internacional hasta el autonómico, todas estas entidades tienen un objetivo común: promover la participación, garantizar la inclusión y asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de un deporte accesible, seguro y de calidad. Daré a continuación una serie de puntos clave. Primer punto clave. En el deporte adaptado, la clasificación es un sistema creado para minimizar el impacto de la discapacidad en el rendimiento. No busca agrupar por diagnósticos médicos, sino por cómo afecta la deficiencia a la función deportiva. Es un proceso estructurado y supervisado por clasificadores formados, que realizan evaluaciones previas a la competición y determinan la clase funcional más adecuada. Segundo punto clave. La clasificación actual se basa en modelos funcionales y específicos para cada deporte. Evolucionó desde sistemas médicos iniciales hasta el Código de Clasificación del Comité Paralímpico Internacional, donde se definen dos funciones esenciales: identificar qué deficiencias son elegibles en cada deporte y agrupar a los deportistas en clases donde la afectación funcional sea comparable. Tercer punto clave. Las deficiencias elegibles son 10. Incluyen hipertonía, atetosis, ataxia,
deficiencia de la potencia muscular, deficiencia en el rango de movimiento pasivo, deficiencia de extremidades, diferencia en la longitud de las piernas, baja estatura, discapacidad intelectual y deficiencia visual. Para competir, la persona debe cumplir con los criterios mínimos de elegibilidad establecidos para ese deporte. Cuarto punto clave. La elegibilidad depende del impacto funcional de la deficiencia en ese deporte concreto. Por ejemplo, una amputación en una mano puede ser elegible para natación, pero no para pruebas de fondo en atletismo, donde esa deficiencia no altera el rendimiento de manera significativa. Quinto punto clave. Los deportes no agrupan a todas las discapacidades juntas. Cada modalidad establece qué deficiencias pueden participar. El atletismo y la natación son de las pocas disciplinas donde participan las 10 deficiencias elegibles. En cambio, deportes como fútbol 5 admiten únicamente a deportistas con discapacidad visual. Sexto punto clave. El goalball es un deporte paralímpico exclusivo para personas con discapacidad visual. Se juega con balones sonoros y requiere guía auditiva, orientación espacial y comunicación táctil y verbal. Es un deporte mixto en términos funcionales, pero diseñado para una sola deficiencia elegible. Séptimo punto clave. La boxia es un deporte paralímpico similar a la petanca y está organizado en las clases BC1, BC2, BC3 y BC4. Es una disciplina que requiere precisión, control y estrategia, y está adaptada específicamente a personas con parálisis cerebral o afectaciones motoras severas. Octavo punto clave. En las Paralimpiadas de verano se desarrollan 22 disciplinas deportivas. Algunas han estado presentes desde los inicios, como la natación, que ha sido un pilar histórico del movimiento paralímpico. Noveno punto clave. En las Paralimpiadas de invierno participan 6 disciplinas: el esquí alpino, el esquí nórdico, el biatlón, el hockey sobre hielo, el snowboard y el curling en silla de ruedas. Todas estas modalidades cuentan con sistemas de clasificación propios y adaptados a las demandas del deporte. Décimo punto clave. El biatlón es una disciplina que combina el esquí nórdico y el tiro olímpico. Requiere resistencia, control fisiológico, precisión y dominio técnico. Se practica tanto en categorías de pie, sentado y para deportistas con discapacidad visual, con sistemas de compensación ajustados. Undécimo punto clave. En el funcionamiento federativo del deporte adaptado existen estructuras clave como el Comité Paralímpico Internacional, el Comité Paralímpico Español y las federaciones nacionales específicas para diferentes discapacidades. Su labor es organizar competiciones, coordinar sistemas de clasificación y velar por el desarrollo deportivo. Duodécimo punto clave. Las federaciones desempeñan un papel esencial en la oferta deportiva, la tecnificación, la promoción y la organización competitiva. Cada una gestiona deportes concretos y trabaja en coordinación con las federaciones internacionales para aplicar correctamente los reglamentos y las clases deportivas. Decimotercer punto clave. Los deportistas pueden necesitar una o varias evaluaciones de clasificación a lo largo de su carrera deportiva. Dependiendo de la discapacidad, la clase puede permanecer estable o requerir revisiones periódicas. Esto asegura que la clase asignada sea coherente con la realidad funcional del deportista en cada etapa. Decimocuarto punto clave. El objetivo final de la clasificación es garantizar un entorno competitivo justo, donde la excelencia deportiva determine el resultado, y no el nivel de afectación. La clasificación funciona como el mecanismo que equilibra la competición y permite que el rendimiento sea el verdadero protagonista. Decimoquinto punto clave. El deporte adaptado cuenta con una estructura internacional sólida y cada disciplina tiene su propio sistema específico. Esto asegura que los deportistas participen en condiciones equitativas, que las pruebas sean coherentes con las capacidades funcionales y que exista un marco común para todas las competiciones oficiales. Hemos llegado al final de este capítulo. Si te ha servido este contenido, suscríbete para seguir aprendiendo y para continuar con los próximos capítulos de esta serie.